¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marcelo Fabián Amante. Yo soy el jefe de División Patología del Hospital Argerich y médico de planta del Hospital Alemán. Son los dos que están ahí adelante. La charla de hoy va a ser sobre la clasificación de tumores del sistema nervioso, la actualización del 2021, y esta charla supone en realidad previamente que va a haber otras charlas que van a explicar cada uno de los tumores de los cuales vamos a dar una pequeña mínima introducción. Es decir, esta charla es una introducción para que después se desarrolle de otra forma cada uno de los grupos de tumores encarados en esta nueva clasificación y que esa nueva clasificación sea más comprensible desde el inicio. Vamos a ver cómo hay algunos cambios que se han realizado a lo largo de los últimos años, pero estas 2 o 3 diapositivas que yo uso al principio de todas mis charlas de introducción a tumores del sistema nervioso son 2 o 3 diapositivas que vengo usando hace 20 años por lo menos, y que servían tanto en ese momento como ahora. De hecho, ahora hay algunas cuestiones que han vuelto a la palestra que ya utilizábamos hace unos cuantos años. Lo que hay que saber siempre es que en cualquier clasificación de tumores del sistema nervioso central va a haber múltiples tipos celulares involucrados, va a haber tumores primarios y secundarios, va a haber más de 150 entidades diferentes definidas, hay una definición periódica de nuevas entidades y de variedades de las entidades ya descritas, que es extremadamente importante la incidencia por localización y edad, y eso es algo de lo que la nueva clasificación da bastante fe, que siempre se ha realizado en las clasificaciones como una combinación de parámetros histológicos e inmunohistoquímicos hasta ahora, pero que en los últimos años los nuevos parámetros de la biología molecular se han vuelto esenciales para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, por lo tanto se suman a lo que venimos utilizando para poder clasificar a los tumores. Estas son las 2 o 3 diapositivas que han sobrevivido el paso de los años. La frecuencia relativa de tumores más comunes del sistema nervioso central, por lo menos en números un poco, alguien puede decir, bueno, son un poco generales, pero realmente estos números generales son los que nos sirven para ubicarnos en cuál es la incidencia real de la mayor parte de los tumores del sistema nervioso central. Fíjense que vamos a hacer 2 grandes separaciones, una por edad y otra por localización. Dentro de la primera, que es la de la edad, vamos a hablar de los tumores pediátricos. Y dentro de esos tumores pediátricos van a ver que la fosa anterior, o sea, el área supratentorial, constituye un 33%, un tercio de los tumores más o menos de los niños. Mientras que en fosa posterior se ubican los otros 2 tercios. Eso quiere decir que de cada 3 niños que tengan un tumor del sistema nervioso, en general, 2 van a tener un tumor de fosa posterior, y esos 2 van a estar repartidos entre 3 grandes grupos de tumores, o 3 grandes tipos de tumores. Uno de ellos son los astrocitomas, que se ubican predominantemente en el cerebelo, y que en general son astrocitomas pilocíticos, que son lesiones de bajo grado, que en este listado ocupan más o menos un 26% de los casos. Luego los meduloblastomas, casi en una característica similar de proporción, un 24% de los casos, que también son cerebelosos, pero que en general son más centrocerebelosos, vermianos, mientras que los astrocitomas pilocíticos en general son más hemisféricos, aunque esto no siempre es así. Y luego, en tercer lugar, los ependimomas, que son predominantemente lesiones que se ubican en el cuarto ventrículo y que comprometen a cerca de un 14% de los casos. Fíjense que los misceláneos son apenas un 3%, quiere decir que con estos 3 tipos de tumores y sus diagnósticos diferenciales, uno estaría en condiciones de más o menos diagnosticar el 2 de cada 3 tumores del sistema nervioso central pediátricos. Acá hay una especie de trampa, digamos,
que no es una trampa en realidad, sino que, bueno, dentro de los meduloblastomas habrá subtipos moleculares, subtipos histológicos, dentro de los ependimomas habrá también subtipos de acuerdo a la localización, pero esas son las características que dijimos que ustedes van a ver en cada una de las charlas posteriores. Sobre los supratentoriales en los niños, sobre los tumores supratentoriales en los niños, es justamente sobre esos tumores sobre los cuales uno podría decir que se ha trabajado más en los últimos años y sobre los cuales se ha ido discriminando cada vez más entidades diferentes en pos de que el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento sea cada vez más personalizado, digamos, más dependiente del tipo de tumor y de la correlación del tumor en el paciente. Pero bueno, uno consideraría que esos son resortes del especialista y que esta charla, sobre todo introductoria, tiene más que ver con empezar a conectarnos con lo que son los tumores del sistema nervioso central. En cambio, en los adultos, la frecuencia relativa de los tumores más comunes del sistema nervioso central está dada en la fosa anterior 2/3, el total, ¿sí? O apenas un punto más que 2/3, y el tercio restante en la fosa posterior. Y acá vemos que 4 o 5 clases de tumores se llevan la mayor parte de los tumores del sistema nervioso central en los adultos, es decir, los tumores supratentoriales vendrían a ser los gliomas, que en realidad más que un tipo de tumor, es un gran grupo de tumores, y dentro de ese gran grupo de tumores van a estar los glioblastomas, que para algunas series, de acuerdo a la edad, configurarán la mitad de ese grupo de tumores, o alrededor de entre un 15, un 20 o un 25%, de acuerdo, como les digo, a la edad de adultez que evaluemos. Y luego, otro grupo de tumores que vamos a ir charlando de a poco, pero como primera medida, eso que dijimos, los gliomas son un 33% de los tumores del sistema nervioso central en los adultos. Quiere decir, de vuelta, que 1 de cada 3 adultos que tengan un tumor del sistema nervioso central va a tener un glioma, un tumor derivado de la glia. Es cierto que dentro de este grupo de gliomas subyace una clasificación que engloba múltiples entidades, pero eso ya lo vamos a ver. La localización más común de estos gliomas es el cerebro, es decir, los hemisferios cerebrales. Los meningiomas serían el segundo gran grupo, que se llevan alrededor de un 13% de los tumores, y que como son tumores derivados de las células meningoteliales, su localización va a ser en todo lugar donde puedan estar adheridos a la dura madre. Es decir, van a ser tumores con localizaciones múltiples, pero siempre en relación con las meninges. Las metástasis cerebrales son alrededor del 12%, y tienen una localización predominantemente sobre el cerebro y predominantemente sobre la convexidad, y esto se supone que tiene que ver con la capacidad de vascularizar las metástasis que tiene la arteria cerebral media, que tiene un flujo mayor que las otras dos arterias, que es la cerebral anterior y que la cerebral posterior. Los adenomas de hipófisis, que son propios de la región celular, obviamente, donde está localizada la hipófisis, y que configuran alrededor de un 5% de los tumores de los adultos, y luego una serie de misceláneos que engloban de vuelta una gran cantidad de tumores, pero que parecen ser, no tienen una incidencia tan importante. Respecto de los tumores de fosa posterior en los adultos, fíjense que el único que marca una diferencia es el schwannoma, con una localización muy específica, de vuelta un tumor benigno, con una localización en el ángulo pontocerebeloso, que compromete alrededor del 8%, perdón, de los tumores en total, y que es el que más incidencia tiene en la fosa posterior. Y luego habrá una serie de misceláneos que no destacan ninguno particular por sobre el otro. Con respecto de esto tenemos que hacer dos aclaraciones. Antes de terminar esta diapositiva, la diferencia entre pediátricos y adultos a veces es una diferencia que queda corta cuando uno hace otras calificaciones, como por ejemplo pone un punto intermedio en
por ejemplo, adolescentes, o habla de pediátricos y lo lleva hasta los 10, 12 años, y después cambia de los 12 a los 18 y ahí pone adolescentes. Son otras las incidencias de los tumores, aparecen otros tumores como los craneofaringiomas, etc. Y cuando uno habla de adultos, tiene que diferenciar muy bien entre un adulto de 35 años, que es muy raro que vaya a tener una metástasis cerebral, y un adulto de 80, en los cuales casi se hacen más del 50% de los tumores, y comparten esta incidencia casi con los glioblastomas, que son tumores de la edad adulta avanzada. Entonces, bueno, se pueden hacer distintos fraccionamientos, pero la mirada inicial general estaría relacionada con esto. ¿Y por qué digo que la clasificación nueva, la clasificación 2021, ha vuelto sobre algunos conceptos? Porque la clasificación 2021 tiene dos nociones importantes que vamos a ver enseguida. La primera es separar, vamos a hablar uno de los resúmenes de los aspectos más importantes de esta clasificación, y el primero que vamos a hacer, del cual vamos a charlar, es aclarar dos términos. Es la primera vez que se aclaran estos dos términos, se aclaran el NOS o no especificado de otra manera, y el NEC o NS o no clasificado en otra parte. La designación NOS debe aplicarse en los tumores cuando los diagnósticos carecen de la información de diagnóstico necesaria, por ejemplo, molecular, para una clasificación más específica. Por ejemplo, si yo voy a diagnosticar un tumor glial de alto grado, y no tengo la posibilidad de hacer o de evaluar la mutación de IDH1, ¿sí? Simplemente el diagnóstico deberá ser glioma de alto grado, NOS, sin otra especificación, porque yo no puedo especificar justamente si el glioma de alto grado que yo voy a estar diagnosticando es IDH wild type o IDH mutado. En cambio, el calificador NEC se puede aplicar cuando hay un desajuste entre las características histológicas y los resultados moleculares. Por ejemplo, cuando un tumor debería, de acuerdo a la localización y a la morfología y a la inmunistoquímica, debería dar determinada mutación y no la está dando, o está dando una mutación diferente por biología molecular. Bueno, uno puede usar esta frase NEC, por ejemplo, como dice allí, cuando las pruebas de diagnóstico muestran resultados no canónicos, excluyendo la asignación posible a una entidad conocida por la OMS, digamos, cuando hay un glioma, por ejemplo, que no da la mutación que tendría que dar, y es por ejemplo, un glioma de la línea media difuso en niños, que uno especularía que podría ser un H3K27 mutado y no se ve la mutación, o más claro aún, algo que nos sucedía antes y va a seguir sucediendo probablemente. Me acuerdo tener un caso de tumor teratoide raptoide atípico que hace unos 8 o 9 años, en los cuales en esos tumores todavía estaba descrita solamente la mutación del INI1, o sea, del SMARCB1, y nosotros le hicimos inmunomarcación para verificar la mutación de INI1 3 veces al tumor y no la pudimos demostrar porque no la tenía. Después se describieron otras mutaciones para las cuales había que usar otros marcadores que en ese momento no solo no los teníamos, sino que no existían. Y sin embargo, ese tumor parecía un tumor teratoide raptoide atípico por inmunomarcación, por morfología, por localización, y no lo podíamos terminar de diagnosticar porque la clasificación previa definía que necesariamente tenía que tener la mutación del INI1 para clasificarlo. Bueno, ese tumor hoy día le pondríamos tumor teratoide raptoide atípico NEC, si no podemos encontrar la mutación que le correspondería supuestamente, o le tendríamos que haber puesto en ese momento NEC si hubiera existido. La segunda noción que tenemos que marcar es que
la quinta edición de la clasificación de tumores de la OMS, a partir de ahora las van a leer como WHO CNS5, que es como la denomina la misma OMS a lo largo de todo el texto. Es la sexta versión, la versión del 2016 no fue una edición, fue un update de la cuarta edición. Y sigue las recomendaciones de un consorcio que se formó desde el año 2016 en adelante para ir actualizando sobre todo el dato biomolecular en los tumores del sistema nervioso. Esta edición presenta reales cambios para avanzar en el papel de diagnóstico molecular, pero a la vez implica una clasificación que mezcla parámetros, porque en algunos tumores agrega lo biomolecular y en otros todavía queda arraigado en la morfología y la inmunohistoquímica. Esto lo vamos a ir explicando también a lo largo del texto. Una de las cosas que también uno puede entender es que los marcadores biomoleculares, como dice ahí, han ganado importancia a la hora de proporcionar información diagnóstica, tanto complementaria como definitoria. Y muchos de estos tumores ahora necesitan del tumor, de la marcación biomolecular. Pero, como dice allí, el uso de biomarcadores moleculares en tumores del cerebro y médula espinal se ha aclarado aún más. El desafío ahora es cómo organizar la clasificación de los tipos de tumores, ya que algunos de los tumores se van a caracterizar definiendo características moleculares específicamente. Es decir, hay algunos tipos tumorales los cuales están marcados por una característica biomolecular especial. Por ejemplo, vamos a tener un neuroblastoma asociado a FOXP2, digamos, asociado a una alteración de FOXP2. O sea, eso está delimitado, determinado específicamente por tal mutación, digamos. Para otros no son obligatorios, pero respaldan la clasificación, digamos. O por ejemplo, son tumores que no necesariamente uno los tiene que diagnosticar con la biología molecular, pero la biología molecular no solo respalda la clasificación, sino que le da un matiz a esa clasificación, ya que lo subclasifica o los gradúa de acuerdo a la presencia o no de cierto biomarcador. Y para otros tumores, la biología molecular casi nunca es diagnosticada, casi nunca sirve en el diagnóstico. La mayor parte de los meningiomas los podemos seguir diagnosticando simplemente con un buen panel de inmunomarcación y con un buen correlato clínico histológico y de imágenes. Así que habrá tumores en los cuales tiene más incidencia y tumores en los cuales tiene menos incidencia. Respecto de esto, fíjense cómo en ella empezamos a mostrar algunas diapositivas de la clasificación y cómo esta diapositiva de la clasificación lo que muestra es la cantidad en la columna de la izquierda, el tipo tumoral, y en la columna de la derecha cuáles son los genes y los perfiles moleculares característicos que están alterados. Fíjense que hay un montón de tumores, realmente obviamente no vamos a ir uno por uno, aquí hay un montón de tumores y que hay un montón de marcadores biomoleculares alterados. Y de hecho, esta no es la única, sino que sigue en una segunda diapositiva, donde acá están otros tipos tumorales y todos los marcadores moleculares alterados que se notan en esos tipos tumorales. Respecto de la taxonomía, voy a hacer una aclaración al principio, porque cuando vamos a hablar de esta mezcla de nociones en la cual algunos tumores están clasificados de una forma, otros de otra y otros de otra, hay una aclaración muy importante para hacer inicialmente que tiene que ver con que hemos regresado, sobre todo en el tema de los gliomas, y lo voy a remarcar, hemos regresado a la concepción, sobre todo cuando veamos que la primera concepción, el primer modificador importante de los gliomas, de los tumores gliales, va a ser gliomas pediátricos y gliomas del adulto. Entonces vamos a tener
hay un regreso a determinadas consideraciones que la verdad que estaban siendo reclamadas por los patólogos pediátricos de hace más de 25 años a esta parte, que decían que los tumores pediátricos son totalmente diferentes, sobre todo los gliomas pediátricos son totalmente diferentes de los gliomas de los adultos, y que por lo tanto había que clasificarlos de una forma diferente. Esto está marcado, entonces tenemos una primera condición clínica que diferencia los gliomas en adultos y pediátricos. Una segunda condición que es entre difusos y circunscriptos, que esa noción estaría más dada por el diagnóstico por imágenes que por la histología propiamente dicha. Recién ahí después ingresa la histología y la inmunohistoquímica, y finalmente, como último elemento de diferenciación o como último modificador, encontramos a la biología molecular. Ese sería el procedimiento general. No en todos los tumores se da así, pero más o menos esa sería la distribución inclusive que vamos a hacer nosotros en todas las charlas para poder entendernos. Como dice ahí, para algunas familias de tumores, los tumores se han ocupado de los cambios genéticos que permiten un diagnóstico completo, digamos, por ejemplo, los CDH mutados o los H3 mutados. También, en otro caso, por asociaciones oncogénicas como alteraciones de una vía particular, como la vía MAPK, por similitudes histológicas e histogenéticas, a partir de que las condiciones o las firmas biomoleculares sean diferentes. Por ejemplo, vamos a seguir teniendo tumores glioneuronales y tumores neuronales, más allá de que entre ellos tengan diferentes formas biomoleculares. Y finalmente, para muchos otros tipos, vamos a usar características moleculares para definir subtipos de un tipo tumoral, como por ejemplo en los meduloblastomas. Como dice el mismo Atlas, el mismo trabajo de la OMS, esta taxonomía híbrida que admitimos puede resultar confusa, lo que representa es el estado de situación, un estado de cosas de la ciencia en estos momentos, y ese estado de cosas de la ciencia es variable y puede suceder que en algún otro momento ese estado de la situación cambie y evolucione hacia una condición en la cual estos tipos tumorales cambien y vayan a otro modelo de definición, sobre todo pensando que van a ir cada vez más a definiciones biomoleculares. Las decisiones de consenso se basaron en el estado de situación al momento de la redacción final del documento. Dos aclaraciones más, antes de empezar aunque sea con el listado, que son importantes las aclaraciones. Una es que para estandarizar esta clasificación de tumores del sistema nervioso de la OMS, con los otros Blue Books, con los otros libros azules de clasificación de tumores de otros sectores de la economía que no sean el sistema nervioso central, se comienza a usar la noción de tipo en lugar de entidad, o sea, hay un tipo tumoral en lugar de una entidad tumoral, y subtipo en cambio de variante. Antes hablábamos de, por ejemplo, gliomas era el tipo, aguastrocitoma era el tipo, y el subtipo era el astrocitoma pilocítico o el astrocitoma anaplásico. Bueno, ahora vamos a hablar de tipo y subtipo. Y solo los tipos se enumeran en la clasificación, con subtipos que se enumeran en las subsecciones. Esto marca una cierta incidencia en la clasificación de tumores, en las cuales encontramos algunas cosas que pueden parecer raras, como por ejemplo el meningioma es un tipo tumoral, entonces va a tener una sola entrada en la clasificación, cuando bien sabemos que el meningioma tiene más de 15 subtipos diferentes entre los subtipos de grado y los subtipos morfológicos. Bueno, en la clasificación, en el listado de la clasificación, solo van a ver una palabra que diga meningioma, y después en la explicación se verán todos los subtipos de meningiomas que existen. Además, para la nomenclatura final se siguieron las recomendaciones, sobre todo de la reunión de Impact Now de Utrecht del 2019. Entonces, otras de las características que cambiaron fue que
En el pasado, algunos tipos de tumores tenían características modificadores de sitio, por ejemplo, un glioma cordoide del tercer ventrículo. Mientras que otros, por más que fueran muy típicos de una localización, como por ejemplo el meduloblastoma, no se llamaba meduloblastoma de cerebelo. Esos determinantes o esos condicionantes o esos modificadores, como los llamamos, de sitio, no van a existir más en esta clasificación y el glioma cordoide del tercer ventrículo pasó a llamarse solo glioma cordoide. Y algunos incluían modificadores genéticos, por ejemplo, glioblastoma, IDH wild type o IDH no mutado. Mientras que otros no lo tenían, a pesar de tener genotipos bien definidos, como dije antes, ATRT, que podría haberse llamado tumor teratoide rhabdoide atípico, SMARBI1 mutado, pero no se llamaba solamente ATRT. Bueno, estos modificadores se han tratado de eliminar en la mayor parte de los nombres y se ha tratado de simplificar tanto como sea posible, y solo la ubicación, la edad o modificadores genéticos con utilidad clínica muy bien definida han sido utilizados en esta última clasificación. Además, los nombres de tumores a veces reflejan características que no son prominentes en todos los ejemplos, de tipo, por ejemplo, algunos ependimomas mixopapilares son mínimamente mixoides, y algunos pueden no ser directamente papilares, o sea, serán ependimomas mixopapilares que no son ni mixoides ni papilares, pero hay algunos nombres que se han mantenido por una cuestión histórica y por una cuestión de que crearía más confusión cambiar el nombre que no cambiarlo. Asimismo, otro ejemplo de esto es lo que pasa con el cambio santomatoso, que puede verse en los santoastrocitomas premórficos, que forman parte del nombre del tumor y sin embargo no se ven en todos los tumores, o puede verse apenas en una pequeña parte de la lesión. Lo mismo sucede con el nombre de meduloblastoma, ya que pese a que todos los estudios de desarrollo no han podido identificar nunca un meduloblasto, que debería ser la célula de origen de este tipo de tumor, cambiar a esta altura de la evolución de la neuropatología el nombre meduloblastoma complicaría científicamente los estudios de revisión, un montón de estudios, así que se decide mantener el nombre más allá de que nunca se ha encontrado la célula de origen del meduloblastoma. Y por último, con el cambio de la calificación dentro de tipo de tumor, algunos términos modificadores como anaplásico no se incluyen más de forma rutinaria, y por lo tanto nombres como astrocitoma anaplásico o oligodendroglioma anaplásico no aparecen en esta nueva clasificación. Aquí vamos entonces con los grupos tumorales. Y como les comentaba, es importante reconocer que en la clasificación nueva, en el gran grupo de tumores neuronales, glioneuronales y gliomas, vamos a encontrar tres familias grandes. Las tres familias grandes de gliomas, ¿sí?, sobre todo, van a ser los gliomas difusos de tipo adulto, ¿sí?, y ahora van a ser simplemente los astrocitomas IDH mutados, los oligodendrogliomas, que tienen que tener la mutación IDH, pero además tienen que tener la codeleción 1P19Q, y los glioblastomas, de los cuales solo habrá IDH1 wild type, no hay glioblastomas IDH1 mutados. Como dijimos antes, dividimos entonces entre adultos y pediátricos. Adultos, difusos. Y dentro de los pediátricos vamos a ver difusos de alto grado y difusos de bajo grado. Entonces lo que estamos definiendo son familias de tumores cuya primera característica para poder clasificarlos es la edad y la localización, y además, sobre todo, en el diagnóstico por imágenes, si son difusos o circunscriptos. Fíjense que dentro de los difusos va a haber tumores de bajo grado, dentro de los cuales encontramos uno que ya estaba clasificado, que es el glioma angiocéntrico, pero después las otras tres entidades son tres entidades nuevas, ¿sí?, que están subclasificados de acuerdo a, en algunos casos, alguna vía
molecular alterada. Y dentro de los gliomas difusos de alto grado pediátricos o de tipo pediátrico, vamos a encontrar uno que ya era conocido para nosotros, que ya estaba en la clasificación previa, que es el glioma difuso de la línea media H3K27, que antes lo llamábamos H3K27 mutado, que ahora se lo va a llamar H3K27 alterado, porque se conocen otras vías de alteración de la expresión de la histona 3, aparte de la mutación, y vamos a encontrar 3 tipos tumorales que son nuevos y que por lo menos se incluyen por primera vez en esta clasificación. Y como ven, sigue a la clasificación los gliomas astrocíticos circunscriptos, es decir, no necesariamente vamos a hablar acá de pediátricos o de adultos, sino que acá se los agrupa directamente en gliomas astrocíticos circunscriptos. Y dentro de ellos encontramos una serie de tumores que conocíamos desde antes, el astrocitoma pilocítico, el santoastrocitoma pleomórfico, el glioma cordoide, etc. Y vamos a encontrar 2 entidades nuevas, que son el astrocitoma alterado en MN1 y el astrocitoma de alto grado con características piloides. Dentro de los propios tumores neuronales y glioneuronales, que son tumores que uno tiene la idea o ha quedado en el tiempo el concepto, que no es incorrecto, sino que es un concepto que expresa bastante bien la característica de estos tumores, que son todos tumores de gente joven, adolescentes o adultos jóvenes, que son predominantemente supratentoriales, que son predominantemente de localización temporal o parietal, que son predominantemente corticales, que son de bajo grado, que en las imágenes en general pueden presentarse como un nódulo dentro de un quiste, o sea, con un quiste con nódulo mural, que en general no deforma demasiado la línea media o no mueve demasiado la línea media del encéfalo en las imágenes, ni tienen tanto edema. Bueno, esa concepción vale para la mayoría de estos tumores, excepto para los que tienen una localización muy específica, como por ejemplo el gangliositoma cerebelar displásico, que obviamente va a ser de cerebelo, y los que tengan alguna localización más profunda, ¿no? O el tumor glioneuronal difuso leptomeningio, que va a ser predominantemente el leptomeningio. Dentro de este grupo, vamos a encontrar tumores nuevos y tumores que ya conocíamos. Acá hay que hacer una aclaración, los tumores hay una serie de tumores que están escritos en letra diferente, y esos tumores corresponden a entidades todavía no totalmente aceptadas, o por lo menos entidades que son transitorias y que no se sabe si van a quedar en la clasificación o si van a ser definidos a partir de, o encontrarán otra característica o necesitan más casos para poder especificarse. En este caso sería el tumor glioneuronal difuso con características oligodendroglioma-like y agrupamiento nuclear. Este tipo tumoral, que está escrito de una forma diferente en la clasificación, es una entidad todavía provisoria. Fíjense cómo en los tumores ependimarios realmente ha cambiado la situación también. Los tumores ependimarios han perdido su clasificación en grados, y en realidad ahora lo que tenemos es una clasificación que mezcla 2 conceptos. Un concepto es, sigue existiendo la presencia del ependimoma mixopapilar y la del subependimoma como subtipos morfológicamente definidos, ¿sí? Con una localización particular ambos, y con un grado muy particular ambos, de un grado de malignidad o de benignidad, digamos, pero con un grado histológico asignado ambos, pero el gran grupo de los ependimomas y sus variantes morfológicas, de las cuales tendríamos células claras, tanicíticos, etc., esos van a ser subtipos. Los verdaderos tipos están definidos por un modificador que es sobre todo la localización. Entonces vamos a tener un grupo de 3 tipos de ependimomas supratentoriales,
dos grupos de ellos definidos por mutaciones biológicas específicas, o mejor dicho, por alteraciones biomoleculares, porque no son mutaciones, son fusiones de genes. 3 tipos de ependimoma en localización de fosa posterior, y 2 tipos de ependimomas predominantemente espinales. Al respecto, entonces, vean cómo es muy importante esta correlación de la localización en los ependimomas, y van a ver, cuando veamos específicamente, hablaremos un poquito más de los ependimomas, van a ver que cómo esta clasificación se correlaciona además con las edades en las cuales se dan estos tipos tumorales, y con algunas alteraciones morfológicas y finalmente biomoleculares, que son las que definen los grupos de riesgo. Respecto de los tumores del plexo coroideo, por suerte no ha cambiado nada demasiado, simplemente seguimos teniendo un papiloma atípico y un carcinoma, una especie de 3 grados. Lo que sí es, se los ha sacado de la clasificación de gliomas, en las cuales estuvieron mucho tiempo, reconociendo un poco las características más epiteliales que tienen estos tumores más que gliales. Luego tenemos el gran grupo de los tumores embrionarios, donde vamos a ver los meduloblastomas, y todavía ahí tenemos una condición difícil para clasificarlos, porque dentro del gran grupo de meduloblastomas vamos a tener meduloblastomas definidos molecularmente, como ya conocíamos, los que tienen activación de la vía WNT, los que tienen activación de la vía SHH o Sonic Hedgehog, que a su vez se dividen en dos, los que tienen mutación de la proteína P53 y los que no la tienen, y finalmente el grupo que no tiene ni la alteración de WNT ni la alteración en la vía SHH, que fueron definidos molecularmente como grupo 3 y grupo 4 en algunas subclasificaciones. Pero a la vez mantenemos dentro del listado un ítem que se llama meduloblastomas histológicamente definidos. Y dentro de ese meduloblastomas histológicamente definidos vamos a encontrar a los meduloblastomas clásicos, a los meduloblastomas desmoplásicos nodulares, a los meduloblastomas con extensiva nodularidad, y a los meduloblastomas anaplásicos o de células grandes. Es decir, mantenemos una forma de clasificarlos biomolecular y una forma de clasificarlos histológicos. Esto no es tan incoherente, porque van a ver que en las explicaciones específicas de cada tipo de tumor, van a ver que hay una correlación entre las variedades morfológicas y las variedades biomoleculares, y a su vez esta correlación tiene que ver con el grado, no tanto con el grado del tumor, supuestamente todos los tumores son grado 4, pero con el pronóstico específico para un subtipo de tumor que se puede ver también en estas lesiones. Respecto de los otros tumores embrionarios del sistema nervioso, dijimos que el ATRT o el tumor teratoide rhabdoide atípico ahora tiene algunas otras mutaciones que lo caracterizan, y el otro que conocíamos o que ya estaba definido en esta clasificación desde el 2016 es el tumor embrionario con rosetas multicapa, que ahora, aparte de la mutación de CM19, también muestra algunas otras mutaciones. Por lo tanto, el resto de las lesiones que están ahí listadas son todas lesiones nuevas, como por ejemplo el tumor neuroepitelial cribiforme, el neuroblastoma con FOXR2 activado, o el tumor con una duplicación interna en tándem de Vicore. Es decir, fíjense cómo hay tumores que realmente están definidos a partir de una característica biomolecular, y que sin esa característica biomolecular va a ser imposible diagnosticarlos. Dentro de los tumores del parénquima pineal encontramos los 4 que conocíamos: el pineocitoma, el tumor del parénquima pineal de diferenciación intermedia, y el pineoblastoma, yendo de mayor benignidad a mayor malignidad. El tumor papilar de la región pineal, que ya era una entidad descripta previamente, pero se agrega un tumor de la región pineal mixoide desmoplásico, SMARCB1 mutante o mutado, es decir, uno que tiene mutación de INI1 y que esa mutación se puede explorar por inmunohistoquímica, que supuestamente hasta ahora, en los casos descritos, es un tumor de bajo grado,
que la verdad lo cual es una sorpresa, porque en general todos los tumores que tienen mutación de SMARCB1 no solo en el sistema nervioso, sino en otras regiones del organismo, son tumores de alto grado y muy agresivos, pero por el momento los casos descriptos parece ser que no tienen esta característica. Seguimos adelante y vamos a ver los tumores de los nervios espinales y craneales, dentro de los cuales están el schwannoma, el neurofibroma, el perineurioma, es decir, todos tumores que ya conocíamos, pero además, en este caso, lo que históricamente llamábamos tumor maligno, perdón, tumor melanótico, o schwannoma melanótico, o neurofibroma melanótico, ha pasado a la clasificación como tumor maligno de la vaina nerviosa melanótico, porque se lo ha tipificado como un tumor que tiene una característica claramente agresiva y por lo tanto se lo puede tipificar directamente como tumor maligno. También vamos a encontrar que dentro de las variedades de neurofibroma, pero esto se explica en los subtipos, hay una lesión nueva llamada NUP-P, que es un tumor de potencial maligno incierto, o más o menos esa sería la noción respecto de los neurofibromas, es decir, hay algunos subtipos tumorales nuevos. Dentro de los meningiomas, bueno, como dijimos antes, fíjense que hay una sola entrada de meningiomas, ahora hay muchas más entradas de tumores meningoteliales, perdón, de tumores mesenquimales no meningoteliales, y dentro de estas la novedad por ahí sería ver que la clasificación que teníamos de una especie de familia con mutación del STAT6, ahora más que una familia, se clasifica en un solo tumor, digamos, antes era la familia de tumor fibroso solitario más angiopericitoma, pero para quedar en acuerdo con otras localizaciones del resto del organismo, ahora se lo va a llamar solamente tumor fibroso solitario y tendrá 3 grados. Será tumor fibroso solitario grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo a los distintos grados de malignidad. Los tumores vasculares, que ya conocíamos, los tumores de músculo esquelético, como el rhabdomiosarcoma, y los de diferenciación incierta, y acá hay 2 o 3 tumores que sí son nuevos, el tumor mesenquimal intracraneal, el sarcoma primario intracraneal con mutación de DICER1, bueno, hay algunas lesiones que son, como les digo, nuevas en la clasificación, y además que de ser nuevas en esta clasificación están definidas por una cuestión biomolecular. Acá tenemos un montón de tumores, simplemente por ahí nombrar que a los tumores melanocíticos, que estaban empezando a ser como demasiados, se los agrupa más o menos como los gliomas, entonces se toma una misma conceptualización como los gliomas, entonces se habla de neoplasias melanocíticas meningias difusas, dentro de las cuales estarán la melanocitosis meningia, que es benigna, y la melanomatosis meningia, que es maligna, que es una forma difusa de melanomas, y dentro de las lesiones o neoplasias melanocíticas meningias circunscriptas, se hablará del melanocitoma meningio, que será el correlato de un nevo en la meninge, y el melanoma meningio, que es simplemente un melanoma de localización meningia. Dentro de los tumores linfoides o hemolinfoides, se van a clasificar todos los tumores linfoides que tengan algún tipo de incidencia importante en el sistema nervioso central. No es simplemente trasladar la clasificación de linfomas al sistema nervioso central, sino que se nombran en la clasificación de tumores del sistema nervioso central solo los linfomas que tienen algún grado de incidencia importante dentro del sistema nervioso central, como linfomas primarios del sistema nervioso central. Y dentro de ellos van a estar obviamente el linfoma difuso primario, el linfoma difuso de células grandes B, los linfomas del sistema nervioso central asociados a inmunosupresión de cualquier tipo, la granulomatosis linfomatoide y los linfomas intravasculares del sistema nervioso central. Y dentro de algunas lesiones menos comunes, el linfoma mal de la dura, los linfomas grandes de células anaplásicas y también algunos otros linfomas de bajo grado. Dentro de las lesiones histiocíticas, también las que tengan algún compromiso del sistema nervioso central, y se nombran 4 o 5 en el listado. Por último, tratamos de ir terminando, pero
hay otros grupos a los cuales nombrar. Estarán los tumores germinales, que por suerte no tienen demasiado cambio con las clasificaciones anteriores, y además no son muy diferentes de las clasificaciones que ustedes conocen de los tumores de testículo y de los tumores de ovario. La única diferencia es que acá lo que llamaríamos un seminoma en el testículo lo vamos a llamar germinoma. Los tumores de la región celular, que acá sí hay un cambio interesante, o 2 o 3 cambios. Digamos, el primer cambio sería que los craniofaringiomas, que antes era el tipo tumoral era craniofaringioma y los dos subtipos eran adamantinomatoso y papilar, ahora en realidad son dos tipos de tumores diferentes, ya que tienen dos clínicas y dos cambios biomoleculares diferentes que los definen. Entonces van a ser dos tipos de tumores diferentes, que el pituicitoma, el tumor de células granulares, y el oncocitoma de células fusiformes de la neurohipófisis, o sea, todos los tumores de la neurohipófisis, estos tres tipos tumorales, antes se clasificaban como 3 tipos tumorales, ahora se cree que son 3 variedades de un mismo tipo tumoral o de una misma familia tumoral, todos ellos se pueden marcar inclusive con TTF1, digamos, tienen un marcador original. Y el gran cambio es la noción todavía no totalmente implementada de llamar a los adenomas pituitarios directamente PITNET, o tumores neuroendocrinos de la pituitaria o tumores neuroendocrinos de la hipófisis. Es un cambio que se está dando, que se propone, y todavía compartimos las dos denominaciones. Digamos, considerar a los adenomas de la hipófisis simplemente tumores neuroendocrinos como en el resto del organismo. Finalmente, entonces, el grupo de las metástasis del sistema nervioso, que se dividen en 2 grupos grandes, las metástasis parenquimatosas y las metástasis a las meninges. Aquí terminamos con la clasificación y vamos a hacer vamos a nombrar algunas especificaciones respecto de la gradación de los tumores del sistema nervioso. Vamos a hacer algunos comentarios más. No vamos a explorar tanto grupo por grupo, pero vamos a tratar de ver qué es lo que podemos ampliar para que se entienda mejor. En la gradación, 2 o 3 datos importantes. Lo primero es que se van a emplear números arábigos, de aquí en más, ¿sí? Se van a emplear números arábigos en lugar de romanos, y las neoplasias se van a clasificar dentro de los tipos, y se va a seguir utilizando la noción grado de la OMS para asignar al grado de diagnosticar. Por ejemplo, vamos a tener astrocitomas grado 2, y esos astrocitomas grado 2 se van a escribir como astrocitoma grado 2 con números arábigos. En las clasificaciones anteriores de la OMS, si un tumor era clasificado como, por ejemplo, un astrocitoma anaplásico, a este tumor se le asignaba un grado específico, es decir, el astrocitoma anaplásico era un grado 3 de la OMS, digamos, no podía haber un astrocitoma anaplásico grado 2, ni podría haber un astrocitoma grado 3 que no fuera anaplásico. Esto ha cambiado, va a haber astrocitomas, punto, y dentro de estos astrocitomas habrá astrocitomas grado 1, 2 y 3, y la noción de anaplásico ha sido eliminada de la clasificación. Esto se ha llevado a cabo por algunas de las cosas por algunas de las explicaciones que les dejo en el texto. Obviamente yo no leo todas las diapositivas, voy tratando de que este texto sea lo que les quede, y que simplemente yo lo voy explicando cuáles son los elementos que me parecen más importantes de ir remarcando. Por ejemplo, hay una situación que se daba con los tipos de tumores, ¿sí? Ya que en otras partes del organismo los tipos de tumores se clasifican de acuerdo a cada tipo de tumor, ¿sí? No había una clasificación compartida para todos los tipos de tumores, y no había una equivalencia, no hay una equivalencia del grado para cada tipo de tumores. Esa no equivalencia también existe en el sistema nervioso, y en la clasificación de la OMS del 2016, el tumor fibroso solitario hemangiopericitoma se había clasificado utilizando un nombre único con opción de 3 grados. Bueno, ahora directamente se pasó a tipo de tumor fibroso solitario, grado 1, grado 2 o grado 3. Este cambio se hizo por 3 razones especiales.
para proporcionar más flexibilidad en el uso del grado relativo al tipo de tumor, para enfatizar similitudes biológicas dentro de los tipos de tumores, en lugar de comportamientos clínicos aproximados, y para acordar con las distintas clasificaciones de tumores que la OMS hace en partes del organismo que no sean el sistema nervioso central. Fíjense cómo todavía en esta diapositiva podemos tener en claro que hay grados de algunos tipos tumorales seleccionados. Por ejemplo, los astrocitomas IDH mutantes podrán ser grado 2, 3 o 4, los santoastrocitomas premórficos podrán ser grado 2 o 3, y hay algunos tipos tumorales que tienen específicamente un solo grado definido. El glioblastoma IDH wild type es siempre un grado 4 de malignidad. En la clasificación clínico-patológica, ¿sí? Se han conservado, como dijimos, rangos de grados observados antes. En este contexto, los astrocitomas IDH mutados se van a extender desde el grado 2 al 4 de la OMS, y los meningiomas entre el grado de 1 a 3 de la OMS. En otras palabras, como dice el texto, no hay un astrocitoma con mutación de IDH1 grado 1 de la OMS, ni lo va a haber por ahora, ni hay meningiomas grado 4 de la OMS. Digamos, la OMS ha delimitado los márgenes en los cuales se pueden mover estos grados dentro de un tipo tumoral. Además, dado que los tumores se clasifican según la base de su historia natural esperada, a ciertos tumores malignos, por ejemplo el medulloblastoma o el germinoma, se les asignó una designación de grado 4 de la OMS. Esto puede llevar a algún tipo de confusiones, pero ya que no todos los medulloblastomas tienen este grado de malignidad efectivo. ¿Por qué? Porque, bueno, es casi imposible ahora que los tumores, que uno vea la evolución natural de los tumores, ya que en algún momento hay intervención terapéutica. Entonces, por ejemplo, un subtipo de medulloblastoma, por ejemplo, el medulloblastoma WNT activado, que con el tratamiento tiene un muy buen pronóstico, o por lo menos un pronóstico muchísimo mejor que los medulloblastomas anaplásicos, por ejemplo, ¿sí? Siguen siendo clasificados como grado 4 de la OMS. Pero bueno, esto se explica de qué modo. Se explica de modo de que, más allá de que las terapias modernas pueden afectar drásticamente la supervivencia del paciente, si uno le pusiera grado 1 a un medulloblastoma porque con terapia evoluciona, o grado 2 porque con terapia evoluciona mucho mejor que los otros tumores grado 4, esto podría podría confundir en cierto modo la atención clínica que se le pone al tumor, digamos. Esto podría resultar en que uno creyera que el pronóstico de estos tumores, por ejemplo los medulloblastomas, WNT, es equivalente al de neoplasias que se curan con la resección quirúrgica, y esto daría una falsa sensación de que el tumor es biológicamente benigno, ¿no? El tumor es biológicamente maligno, solamente que con los tratamientos modernos el índice pronóstico de la enfermedad o la supervivencia a largo plazo de la enfermedad está siendo modificada rápidamente. Esto es un problema en la nosología, y se tendrá que plantear de aquí en más si las clasificaciones van a estar definidas más que todo por la evolución natural de la enfermedad, o si va a haber algún modificador que tenga que ver con los tratamientos que día a día van apareciendo para los tumores. Para ir terminando con algunas nociones, hablamos de clasificación histológica, sin nombrarlo mucho, pero veníamos hablando de gradación histológica, de clasificación histológica, de clasificación clínico-patológica, y ahora vamos a hablar de clasificación histológica y molecular combinada. Entonces, tenemos que hacer hincapié en el segundo párrafo que está escrito, que dice: los parámetros moleculares se han añadido como biomarcadores de clasificación y para una estimación adicional del pronóstico dentro de múltiples tipos de tumores. Y ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos en astrocitomas IDH mutados
la presencia o no de lesión homocigótica CDKN2A, B marca un cambio en el pronóstico. Pero donde se va a notar más claro, y esto por ahí es un ejemplo que va a ser más fácil de entender, que es que la mutación del promotor TERT, la amplificación de GFR, o cambios en el número de copias, más 7 o menos 10, en astrocitomas difusos IDH no mutados, ¿sí?, permiten una designación de grado 4 para el mismo. Es decir, entiendan esto, si ustedes tienen un astrocitoma que morfológicamente y por inmunomarcación parece un astrocitoma difuso, grado 2 o grado 3, pero es IDH1 wild type, es decir, es IDH1 no mutado, y además tiene la mutación del promotor TERT o amplificación de GFR, ¿sí?, se lo puede considerar un glioblastoma, más allá de que no tenga necrosis, ni hiperplasia microvascular, ni ninguno de los componentes que uno asocia con alto grado de malignidad. Digamos, el pronóstico va a ser de un tumor de grado 4, va a ser de un tumor altamente agresivo. Esto ya lo habíamos visto con los tumores H3K27M, ¿sí?, que podían ser con unas morfologías diferentes, digamos, no necesariamente con morfologías de gliomas difusos de alto grado, tipo glioblastoma, pero que sin embargo el grado per se que se le había asignado era un grado 4, porque son tumores con altos niveles de agresividad y de muerte del paciente. Otro de los temas que se hace hincapié en la clasificación es que la Sociedad Internacional de Neuropatología respalda fuertemente el diagnóstico integrado y en capas para todos los tipos de tumores. Y esto es importante porque estos tipos de informes son los que se deben dar a partir de ahora en los tumores del sistema nervioso para poder integrar la información, no solo histológica e inmunohistoquímica, sino también la información biomolecular, dispongamos de ella o no, digamos. Entonces, porque puede haber ejemplos en los cuales si no disponemos de ella, simplemente pondremos glioma NOS y pondremos en el ítem de la información molecular que no se puede hacer, o habrá que aclarar en una nota de que se dispone o no se dispone de determinados estudios moleculares. Otro de los criterios que aclara muy bien la clasificación nueva es las nociones de esencial y deseable para el diagnóstico. Se consideran que los criterios diagnósticos esenciales son características imprescindibles para poder hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si uno quiere hacer un diagnóstico de glioblastoma y de H1 wild type, dentro de las características imprescindibles va a haber unas características morfológicas, pero evidentemente vamos a tener que poder demostrar de algún modo la mutación del IDH1. Para estos tipos de diagnóstico, ¿sí?, el usuario debe prestar mucha atención al uso de los conectores I frente a designaciones de O en las tablas de criterio de diagnóstico esenciales. Es decir, una cosa es que diga que un glioblastoma necesita cambios morfológicos de glioblastoma y mutación del IDH1, o que un tumor necesita determinados cambios morfológicos o determinados otros cambios morfológicos o determinada expresión de tal gen o determinada expresión de tal inmunomarcador para ser clasificado como tal tipo de tumor, ¿no? Y por otro lado, los criterios diagnósticos deseables son características agradables de tener, es decir, que respaldan el diagnóstico, pero no son necesarios per se para poder hacer el diagnóstico. Fíjense, este es el reporte de la estructura en capas, es como me parece que da el ejemplo el mismo trabajo, y en el cual debemos tener un diagnóstico integrado en el primer renglón, un diagnóstico histológico en el segundo renglón, el diagnóstico del grado de la OMS en el tercer renglón, y en el cuarto renglón la lista de información molecular. Y acá vamos a tener dos ejemplos.
Por ejemplo, un diagnóstico integrado sería ependimoma supratentorial, sin otra especificación. La clasificación histológica es ependimoma. El grado de la OMS es grado 3. Todavía está permitido, esto es un comentario particular, pero todavía está permitido, pese a que no figure la clasificación, todavía está permitido asignarle un grado de la OMS a los ependimomas. Y dentro de la información molecular, fíjense que en este ejemplo simplemente dice que, bueno, que lo que ha sucedido, que es que dentro del tejido de parafina el tejido, no se encontró material de la calidad lo suficientemente buena como para hacer estudios de FISH o de secuenciación, y por lo tanto no se pudo realizar la información molecular, y por lo tanto esto es un ependimoma supratentorial sin otra especificación. En cambio, por ejemplo, acá tenemos otro tipo de ejemplo en el cual el diagnóstico integrado es glioma difuso de bajo grado con la vía MAPK alterada, y a su vez se pone el subtipo glioma difuso de bajo grado con FGFR1 TKD duplicado, es decir, la alteración biomolecular específica, ¿sí?, que caracteriza no solo al tipo, sino al subtipo de tumor. La clasificación histopatológica es oligodendroglioma, porque esa es la morfología que se ve en la histología. El grado de la OMS no tiene un grado asignado, específicamente este tipo tumoral, y la información molecular es justamente la duplicación del FR1, dominio de la tirosina quinasa, por secuenciación de Next Generation. Es decir, fíjense cómo hay algunos elementos que inciden claramente en la clasificación, de los cuales a veces se dispondrá y otras veces no. Para ir terminando realmente, hay algunas entidades que son las recientemente reconocidas y revisadas, y vamos así ahora a mostrar algunas fotos de histología de estas entidades nuevas, aún en esta clase introductoria, simplemente para poder mostrar algunas fotos de histología y algunos elementos morfológicos. Dentro de ellas, acá está el listado de los nuevos tipos tumorales recientemente reconocidos en la clasificación de la OMS del año 2021. Como ven, hay varios, y dentro de ellos había, como dijimos antes, 3 entidades que se consideran provisionales y que en la tabla están puestas en letra cursiva, que son el tumor glioneuronal difuso con características de oligodendroglioma y agrupación nuclear, el tumor neuroepitelial cribiforme y el tumor mesenquimatoso intracraneal, que son lesiones que esperan mayor información para ver si pasan a la clasificación definitivamente, o desaparecen de ella, o se incluyen dentro de otros tumores. Es decir, por el momento son entidades provisionales. Acá este listado es un listado no de nuevas entidades, pero sino de entidades en las cuales se han sido cambiado el nombre, o ha sido sacada parte del nombre, o digamos, entidades que han cambiado su concepción desde antes de la clasificación previa. Ahora, por ejemplo, para darles un ejemplo, el condroma mesenquimático anteriormente era un subtipo de condrosarcoma, ahora es una entidad diferente, un tipo diferente, perdón. El craniofaringema papilar, como explicamos antes, y el craniofaringema mantinomatoso, antes eran 2 subtipos de una entidad o de un tipo que era el craniofaringioma, ahora son 2 tipos tumorales específicos. Bueno, todos estos que ven acá en el listado han sido cambiados de algún modo en su nombre, o fueron modificados el tipo o el subtipo. Y ahora, para terminar realmente, algunas fotos morfológicas, aunque sea para mostrar algo de histología. Esto es lo que se llaman PLENTY, el tumor neuroepitelial polimorfo de bajo grado de los jóvenes, que, como pueden ver,
pueden tener morfología de bajo grado, con un poco de atipía, pero que casualmente tiene una marcación específica muy difusa, con CD34, la verdad que a veces sorprende porque marca como un tumor fibroso, más que un tumor fibroso solitario a veces, o marca más que inclusive que un tumor vascular, y que inclusive los astrocitos reactivos en el borde del tumor también marcan con CD34. Bueno, esta es una nueva entidad recientemente descrita, o el glioma difuso hemisférico de los niños, esto es un pediátrico de alto grado, H3G34 mutante o mutado, que da la marcación, así como el H3K27, da una marcación nuclear específica, en este caso para el H3G34R. O lo que llamamos tumor glioneuronal mixoide, un tumor típicamente de la región septal, que compromete también a veces de la región septal, que compromete desde la región septal el ventrículo lateral, y que está caracterizado por una proliferación oligodendrocito-like en un fondo mixoide, que en algunos casos puede ser parecido a los que conocen un poco el tumor neuroepitelial disembryoplásico, morfológicamente puede parecerse, en este caso no hay neuronas flotantes, pero puede haberlas, pero quiero decir, no es el componente glioneuronal específico del DNT. Puede tener algunas neuronas flotantes, pero son más bien neurocíticas, así que no son esas neuronas tan piramidales como se ven en el DNT, pero se parece bastante, la verdad, al tumor, pero tiene una localización específica y una mutación dinucleótica en el gen PDGFRA, que es bastante específica también. Y lo que llamamos tumor neuronal vacuolante y multinodular, o multinodular vacuolizado o vacuolizante, de acuerdo a la traducción, que es un tumor benigno multinodular a bajo aumento, y que cuando uno va a más aumento ve que está configurado con elementos neuronales de citoplasma vacuolizado, y con cierto neuropilo también vacuolizado. Finalmente, algunos tumores también que están definidos por cuestiones genéticas muy específicas, como el tumor del sistema nervioso con duplicación en tándem interno de BCOR, que marca específicamente con una inmunohistoquímica contra BCOR, que ese es un tumor de alto grado, y un tumor de bajo grado que habíamos nombrado antes, el tumor pineal, el tumor de la región pineal mixoide desmoplásico con mutación de SMARCB1, que acá lo vemos, es un tumor como su nombre lo define, mixoide, desmoplásico, o sea, con áreas fibrosas y con áreas mixoides, pero que además lo que se ve es una pérdida de la expresión de INI1 en las células tumorales y no en las células de las paredes de los vasos, por ejemplo, como se ve acá en la marcación nuclear. Y creo que sí, por último, algunas entidades mesenquimales no meningoteliales, como ser lo que se llama el tumor mesenquimal intracraneal con fusión de FET-CREB, un tumor maligno que eosinó el sarcoma con rearreglo SIC, o el sarcoma intracraneal primario con mutación de DISR1. Son todos tumores recientemente descritos, y en realidad son todos tumores que todavía no se sabe muy bien si son propios del sistema nervioso, o son simplemente sarcomas que van describiéndose y que van a ser también descritos en alguna otra parte del organismo. Para terminar, el blastoma pituitario, un tumor maligno embrionario de la pituitaria, que compuesto de células primitivas blastemales, como las de los tumores embrionarios de los niños en otros lugares, como ser el tumor de Wilms, y que además suma células neuroendocrinas y epitelio tipo bolsa de Rathke, que ocurre comúnmente en chicos y que es de alto grado. Y creo que con esto terminamos finalmente, sí, con la charla.
La última diapositiva es simplemente para recordar que no solo hay tumores benignos, no solo hay tumores, digamos, nódulos, sobrecrecimientos benignos y malignos en el sistema nervioso central, sino que hay toda una serie de quistes, y simplemente para mostrarles un cuadro y para recordarles que existen otras lesiones quísticas en el sistema nervioso central, como el quiste neuroentérico, el quiste ependimario, el quiste de la bolsa de Rathke, el quiste coloide, los quistes aracnoides, los quistes epidermoides y los quistes dermoides. Y acá simplemente, ya que está, les dejo un cuadro con las características de lugar de ubicación o lugar de ocurrencia, la inmunohistoquímica de las células que componen estos quistes y las características microscópicas a fin de que sea fácil diagnosticarlos. Bueno, muchas gracias por la atención. Sé que esta charla es la charla más pesada, más complicada, es una charla introductoria en la cual hay mucho texto y muy poca foto, pero bueno, es ingresar a una clasificación, lo cual es siempre un conflicto nosológico, y además el intento de explicar epistemológicamente el por qué se toma determinada característica para clasificar a un tumor y por qué se toma determinada otra característica para clasificar a otro tipo tumoral, la verdad que es complicado de entender inclusive para los neuropatólogos, así que eh, simplemente, como dice una parte misma del texto, este es el estado de la cuestión, y esta es la clasificación nueva de la OMS del 2021, y así la tenemos que tomar para poder ponernos todos de acuerdo en qué tumores estamos diagnosticando. Cualquier duda, ahí abajo siempre está mi mail, así que muchísimas gracias por todo.